Hola, ¿qué tal, estimados hermanos y amigos? Somos sus colaboradores en el programa Ivenil, Instituto Bíblico enfocado a la iglesia local. El propósito del programa es de proveer ayuda y motivación para la fundación y desarrollo de institutos bíblicos en las iglesias locales, según el mandato bíblico de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Para su ayuda, ofrecemos nuestros cursos por DVD y materiales escritos para desarrollar un programa de estudios bíblicos académicamente acreditados por el Seminario Bautista Teológico Landmark en Estados Unidos, que va desde un diploma de estudio bíblico hasta un doctorado en teología a costo relativamente bajo. Si usted desea más información, comuníquese con Ivenil a ivenil1@yahoo.com. Ahora con ustedes el doctor Juan Erges Morán. Dios le bendiga, amable oyente. Qué bueno que estamos juntos una vez más para meditar en la preciosa palabra de Dios. Para el programa del día de hoy vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27 al versículo 29. Dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué tremenda declaración tenemos aquí, estimado oyente. Déjeme decirle que el deseo de Dios es que cada ser humano conozca el Evangelio, que cada ser humano sea salvo. La palabra del Señor nos dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Naturalmente no todos van a proceder al arrepentimiento, pero este es el deseo de Dios. Dios quiere que las personas sean salvas, pero no solamente que sean salvos. Dios quiere que ellos sepan que son salvos. Y Dios quiere que estén totalmente seguros de que jamás nada ni nadie puede quitarle su salvación, que ellos no pueden perder la salvación. Este es el deseo de Dios que encontramos en la Biblia. Ahora bien, quiero mostrarle, hermano mío, que tener la seguridad de la salvación es una realidad. A veces se ve la seguridad eterna como una doctrina de alguna denominación, pero vayamos más allá de eso todavía. Lo que una denominación crea no hace ninguna diferencia si tal creencia no está basada en la bendita palabra de Dios. Vamos a ver lo que la Biblia dice respecto a la seguridad eterna. Note que no estamos estudiando lo que una iglesia dice de la seguridad eterna, ni lo que los escritores del libro dicen de la seguridad eterna, ni siquiera estamos estudiando, hermanos míos, lo que dicen los teólogos de la seguridad eterna. Estamos interesados en meditar este día en lo que la Biblia dice de la seguridad eterna. Si la Biblia lo dice, hermano mío, tenemos que creerlo. Pero si la Biblia no lo dice, entonces no tenemos ninguna autoridad para creerlo. La doctrina de la seguridad eterna no es incidental, es absolutamente fundamental para su vida y para mi vida cristiana, y esto por muchas razones. En primer lugar, es fundamental, absolutamente fundamental para nuestra vida, porque por ella podemos tener verdadera salud espiritual. Usted necesita tener una completa seguridad que es hijo de Dios para siempre. ¿Puede usted imaginarse a un niño que no sabe si de un día para otro dejará de ser parte de su familia? Quizá por haberse portado mal y desobedecer, un día dejará de ser miembro de la familia. Luego, después de varias semanas, se arrepiente. Como se porta bien, lo reciben de nuevo en la familia. Otra vez viene a su habitación, puede volver a sus padres, a sus hermanos, pero vuelve a portarse mal. Entonces ellos ya no son sus padres otra vez, ni sus hermanos son sus hermanos, y la casa en la que vivía tampoco es suya ya.
¿Puede usted imaginar el choque emocional que sufriría tal niño si sucediera eso cada vez que él está haciendo algo indebido? Estimado oyente, hay cristianos que son emocionalmente un desastre porque no tienen la seguridad de ser hijos de Dios para siempre. Siempre están pensando, yo soy hijo de Dios ahora, pero ¿qué tal mañana? ¿Qué tal dentro de un año? Un día están en la familia de Dios y al otro día están fuera de ella. Después regresan a la familia y luego otra vez están fuera de ella. De manera que necesitamos tener esta seguridad. Y la primera razón es porque por medio de ella tenemos plena salud espiritual. Usted necesita tener esta completa seguridad de que es hijo de Dios y de que es hijo de Dios para siempre. Una segunda razón por la cual tenemos que tener esta seguridad, debemos buscar tener esta seguridad, es para ser productivos en la obra de Dios. Estimados hermanos, muchos cristianos no son espiritualmente productivos, porque no tienen plena seguridad de su salvación, ni entienden que están seguros eternamente. ¿Por qué pasa esto? Es muy sencillo. Cuando sabemos que el futuro está seguro, podemos concentrarnos en el presente. Hay una historia que yo quiero contarle en este momento. En el año 1937 fue construido en San Francisco, California, Estados Unidos de América, el puente Golden Gate, que se extiende a lo largo de esa gran bahía. Ese puente es una obra admirable. Trabajar en ese puente fue algo peligroso y traicionero. A medida que comenzaba a elevarse cientos de metros por encima de las turbulentas y heladas aguas de la bahía, los obreros temían por sus vidas, y algunos cayeron y se ahogaron. En total, 23 personas perdieron su vida en accidentes mientras se construía el puente, hasta que la administración dijo, tenemos que hacer algo al respecto. Así que decidieron construir una red de seguridad debajo de los obreros. Finalmente la construyeron e invirtieron para construirla $100,000. Usted dirá, bueno, mucho dinero. Pero oiga esto, una vez tomadas las medidas de seguridad, se dieron cuenta de que no había sido un gasto en vano, porque el trabajo se hizo un 25% de tiempo más rápido y ya no se perdieron vidas. En verdad, solo 10 obreros, menos de la mitad del número de obreros que habían perecido antes, cayeron en la red y desde luego sus vidas se salvaron gracias a la red. ¿Por qué pudieron esas personas trabajar con más productividad, concentrarse en lo que estaban haciendo? Debido a su seguridad. Ellos sabían que la red estaba ahí. Amigo mío, así es la vida cristiana. Yo no me estoy esforzando para mantenerme seguro. Yo sé que soy salvo. Soy salvo por la gracia de Dios. Y soy salvo para siempre. Y por consiguiente puedo ser productivo sirviendo con gratitud en la obra de Dios. Y es que cuando estamos seguros del futuro, podemos concentrarnos en el presente. A muchos les gustaría ser salvos, pero piensan, bien, yo sencillamente no puedo vivir así, no puedo ayudar, yo soy débil, así es que yo no puedo. Ellos simplemente tienen miedo de no poder avanzar en la iglesia, de profesar ser cristianos y después fallar y quedar como insensatos, porque ellos están viéndose a sí mismos. Qué bueno es poder decirle a esas personas, hermano mío, que el Dios que nos salva es el Dios que nos guarda. Hay personas que están en las iglesias y nunca han sido verdaderamente salvos. ¿Qué significa seguridad eterna? Seguridad eterna no significa que tan pronto una persona entra a formar parte de una iglesia y se bautiza, tiene seguridad eterna, porque es posible que no sea salva. ¿Qué estoy diciendo? Que la seguridad eterna no es por ser parte de una iglesia.
Cuando hablamos de tener seguridad eterna, nos referimos a alguien que ha llegado a participar, no solo de venir y ser miembro de la iglesia y bautizarse, pero hablamos de alguien, digo, que ha llegado a participar de la misma naturaleza divina, que ha nacido del cielo y que por consiguiente está unido al cielo. Alguien, estimado oyente, que ha nacido de nuevo y se ha convertido en genuino hijo de Dios. A veces algunos nos dicen: pastor, conozco una persona que era cristiana, pero que ya no lo es. Fue cristiano por 5 años, pero ahora ya no es cristiano. Fue hijo de Dios, pero ahora ya no. Bien, déjeme decirle, estimado oyente, que determinar si alguien es cristiano verdadero o no lo es para nosotros muy difícil de juzgar. Y es que muchos parecen cristianos y aún actúan como cristianos, pero nunca han sido salvos. Ahí en San Mateo capítulo 7, verso 22, nos dice la palabra del Señor: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este es un pasaje interesante donde Jesús nos está hablando acerca del juicio final. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Hermanos, esa es una declaración apropiada. Ellos eran muy reverentes y muy educados. Ellos le llaman Señor. No profetizamos en tu nombre, dice. La palabra profetizar quiere decir hablar de parte de Dios. Y evidentemente estos eran predicadores. De manera que ellos dicen: no profetizamos en tu nombre. Y luego añaden: en tu nombre no echamos demonios, afirmando que exorcizaban demonios de la gente en el nombre de Dios. Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Él está diciendo: hicimos muchos milagros. Tal vez no hicieron milagros, pero quizás puede haber personas que cantaron en el coro, recogieron la ofrenda o enseñaron en la escuela dominical y aún quizás fueron predicadores. Lo sorprendente es la respuesta del Señor Jesucristo. Entonces yo les declararé, dice el Señor: nunca os he conocido, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús no dice: ustedes tuvieron la salvación, pero ya la perdieron. En lugar de eso les dice: nunca. Subraye por favor en su Biblia la palabra nunca. Nunca os he conocido. Usted dice que una persona fue cristiana y que ahora ya no lo es. Estimado oyente, en veces pensamos que alguien es cristiano porque lo oímos predicar y lo vimos hacer obras de cristianos. Pero ahora ya no está haciendo esas obras y ya no está siguiendo más en el camino. Y nosotros pensamos era cristiano y ya no lo es. Y aún pensamos que perdió la salvación. Pero en realidad él no perdió la salvación. La verdad es que posiblemente nunca tuvo la salvación. Nunca fue cristiano. Hay ciertas características, estimados oyentes, que tienen los que han venido a ser propiedad de Cristo. Y yo quiero ocupar los minutos que restan del programa para que meditemos en estas características. Ahí en San Juan capítulo 10, versículo 27 y versículo 28, nos dice la palabra de Dios: mis ovejas, dice el Señor. Note cómo Él les está llamando. Él no está hablando aquí de animalitos. Él está hablando de personas. Mis ovejas oyen mi voz, dice Él, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie, subraye la palabra nadie, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie, subraye otra vez la palabra nadie.
y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estimado hermano, yo le sugiero que lea una y otra vez esta porción de las Escrituras. Jesús dice, mis ovejas, Él va a hablar de sus ovejas. Mis ovejas, en primer lugar, oyen mi voz. Las ovejas de Cristo, aquellos que son de Cristo, la primera característica que ellos tienen es que oyen siempre la voz de Cristo. Oyen la voz de Cristo. La segunda característica es, y yo las conozco, dice el Señor. Usted recuerda cuando leíamos de aquellos que hicieron milagros y que echaron fuera demonios y que habían profetizado en el nombre de Cristo. Y el Señor les dijo, nunca os he conocido. Apartaos de mí, no os conozco. Sin embargo, Él dice, mis ovejas oyen mi voz, y oiga esto, y yo las conozco. Pero no solamente oyen mi voz, y me siguen, dice. Otra característica de las ovejas de Cristo es que siguen a Cristo. No solo oyen, sino que obedecen aquello que Dios les está diciendo que deben de hacer o que no deben de hacer. Las ovejas entonces de Cristo oyen la voz de Cristo, son conocidas por Cristo y obedecen a Cristo. Y hay una característica más. Y yo les doy vida eterna. Hermanos, la vida eterna es algo que Dios nos da. No es algo que ganamos o que obtenemos por nuestros esfuerzos. Y yo les doy vida eterna. Pero no solamente tienen vida eterna, sino que ellos saben de que nadie puede quitárselas. Por eso la siguiente característica es seguridad. Y no perecerán jamás, dice el texto. A mí me gustaría que subraye en su Biblia la palabra jamás. Y no perecerán jamás. Ahora, también quiero llamar su atención a que piense en la persona que está diciendo estas palabras. No es una persona cualquiera, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es Dios mismo el autor y consumador de todas las cosas. Y Él está diciendo, mis ovejas, en primer lugar, oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y una vida eterna que nadie va a quitarle. Y no perecerán jamás. Y Él subraya todavía, y nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos míos, usted puede tener absoluta seguridad, y teniendo absoluta seguridad de su salvación, usted puede tener una vida productiva y puede tener salud espiritual. En Juan capítulo 10, dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo les conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Hermanos, algunos son religiosos, pero nunca fueron salvos. Los que son salvos no perecerán jamás. Los que son salvos no comienzan y luego ya no siguen. Los que son salvos para siempre. Quienes caen y se alejan nunca fueron verdaderamente salvos. Otro versículo para meditar en esto es Primera de Juan capítulo 2 y verso 19. Escuchen lo que dice el apóstol. Salieron de nosotros. Hay muchos que salieron de nosotros. ¿Pero por qué salieron de nosotros? Y Juan dice, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Si hubieran sido de nosotros, es imposible que se vayan de nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí habla de quienes empiezan por un tiempo en los caminos del Señor y después se alejan de la fe. Este versículo lo explica así. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, dice el apóstol, para que fuera evidente, para que se conociera de que no todos eran de nosotros. Hermanos, estas personas permanecen por un tiempo y luego vuelven al camino viejo. Alguien dice, perdieron su salvación. Juan dice, no perdieron nada. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ellos estaban en medio de los salvos, pero no eran salvos.
Estaban en medio de los hijos de Dios, pero no eran hijos de Dios. Estaban en medio de los cristianos, pero nunca llegaron a ser cristianos verdaderos. Y la razón, dice Juan, porque si hubieran sido verdaderos, si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y es que, estimado oyente, déjeme decirle que una característica del verdadero cristiano es que permanece. El verdadero cristiano permanece. No estoy diciendo que siempre está alegre. No estoy diciendo que siempre está con el ánimo alto. No estoy diciendo que no falla. Lo que estoy diciendo es que permanece. En realidad ellos nunca conocieron al Señor y por eso ellos no pudieron permanecer. Déjeme darle algunas razones por las cuales los creyentes verdaderos creemos en la seguridad eterna. En primer lugar, porque es la sagrada promesa de Dios. ¿Por qué vamos a creer en la seguridad eterna? Porque es Dios que lo ha prometido y Dios no miente. Esto precisamente era lo que entendía el apóstol Pablo. Por eso en Romanos capítulo 8, verso 38 y verso 39, él dice, escuche bien la escritura, por lo cual dice el apóstol, estoy seguro, subrayen la palabra seguro, estoy seguro de que ni la muerte, no hay nada en la muerte que me vaya a quitar la salvación, ni la vida, no hay nada en esta vida, ni ángeles, dice el apóstol, ni principados, ni potestades, no hay ningún diablo, ningún demonio que pueda arrebatarme aquello que es de Dios, aquello que Dios me ha dado. Y luego él dice, ni lo presente, nada en el tiempo presente, ni lo porvenir, no hay nada en el futuro, ni lo alto, dice él, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Si hay algo todavía que él no mencionó, está implícito en estas palabras, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, mencione usted alguna cosa que no haya sido creada. Todo ha sido creado. Ninguna otra cosa creada, dice, nos podrá separar. Aquí se encuentra una sagrada promesa que Dios nos ha hecho. Entonces, creemos en la seguridad de la salvación porque Dios lo ha prometido, porque es la promesa de Dios, una promesa inquebrantable, firme. Así como Dios es firme, también sus promesas son firmes. Pablo nos menciona 10 grandes oponentes que nunca podrán separarnos del amor de Dios. El primer oponente es la muerte. La muerte no puede separarnos del amor de Dios. Cuando uno va a alguna boda, uno escucha las palabras del predicador decir, hasta que la muerte los separe. Y en realidad la mujer está atada al marido y el marido está atada a su mujer mientras los dos viven. Pero una vez que muere, ya hay una separación. Pero hermanos, no hay nada en la muerte que pueda separar. Uno no puede aplicar esto a nuestra relación con Dios hasta que la muerte los separe. La muerte no nos puede separar del amor de Dios. Uno puede leer en las Escrituras las palabras, porque es de Dios, es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Y él subraya, y él nos guiará aún más allá de la muerte. De manera que la muerte no puede separarnos del amor de Dios. Pero el apóstol dice también, la vida. No hay nada en esta vida, en esta existencia temporal que tenemos aquí, estimado oyente. No hay nada en nuestra existencia terrestre que pueda separarnos del amor de Dios. Y luego el apóstol dice, ángeles. No hay ningún ángel, ningún demonio. Principados, demonios más altos. No hay nada dentro de las huestes de los demonios que pueda separarnos del amor de Dios. El apóstol dice, ni lo presente. No hay nada en este momento, en este tiempo que estoy viviendo, en el presente, que
pueda separarme del amor de Dios. Usted dirá, bueno, estoy seguro hoy, pero ¿qué tal mañana? ¿Y qué tal dentro de 2 años? Por eso el apóstol dice también que ni lo porvenir. No hay nada en el futuro, estimado oyente. No tengo que estar pensando, bueno, hoy estoy seguro, pero ¿y mañana? Ni lo porvenir, dice el apóstol. No hay nada, ni lo alto, dice él, ni lo profundo. Y él subraya al final, ni ninguna otra cosa creada. Él está diciendo, entonces, para resumirlo todo, que nada, absolutamente nada, nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¡Qué promesa tan maravillosa tenemos aquí! Podemos creer entonces en la seguridad de la salvación, porque es la promesa maravillosa, firme, que Dios nos ha hecho. Ahora, también podemos creer en la seguridad de la salvación, porque es el propósito que Dios ha establecido. El propósito de Dios es salvarnos y salvarnos eternamente. Y Dios siempre cumple sus propósitos. Dios no es como los hombres, estimado oyente. ¿Ya le ha pasado a usted que alguna vez comenzó algo y pasaron años y años y no termina lo que comenzó? Y es que todos nosotros comenzamos cosas y en veces no las terminamos, por una o por otra razón. Es parte de la naturaleza humana. Pero Dios no es así. Dios comienza algo y termina aquello que va a hacer. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido, convencido, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, estimado oyente, usted quizás tiene que meditar un poco en quién es el que ha comenzado la obra en su corazón. ¿Habrá sido un hombre que comienza las cosas y las deja a medias? ¿Habrá sido una institución de hombres? ¿Quién es el que comenzó en usted la buena obra? Hay muchas cosas que todavía tenemos que meditar en todo esto, pero lamentablemente nuestro tiempo se nos ha terminado el día de hoy. Pero yo la invito para estar conmigo en el próximo programa. Hasta pronto, el Señor le bendiga. ¿Qué le pareció el programa? Espero que lo haya disfrutado. Si necesita desarrollar clases formales de estudios bíblicos en su iglesia, visite nuestra página web www.ivenil.com. Si quiere comunicarse con el seminario o con el Dr. Morán, escríbanos a nuestro correo electrónico ivenil1@yahoo.com. Otra vez, nuestra dirección es ivenil1@yahoo.com. Esperamos su sintonía en nuestro próximo programa. Dios les bendiga.